Bueno, esta semana los libros más vendidos han sido, en primer lugar, de Muñoz Molina, Volver a Dondi, en editorial Seis Barral. En segundo lugar, en editorial Almuzara, Los hombres de Felipe VI. Y por último, Axel, de Luis García Rey, que ha sido uno de los libros más vendidos de esta semana. Bueno, hoy nuestro primer invitado, después de haber conocido los libros más vendidos en nuestro programa, pues es el doctor Don Manuel Seco, que ya estuvo en el programa hace un año aproximadamente. No, hace año, y me parece que fue en febrero del año pasado. Es un médico eminente, ahora ya no actúa como tal porque estaba jubilado, pero no sé, el cerebro no se le ha jubilado, no se ha parado. Y está escribiendo un libro que lo tiene ya prácticamente terminado, y le pedí que hiciéramos una experiencia rara, que es contar el libro, y cuando lo tengamos lo enseñaremos. Pero doctor, no vamos a tardar mucho. Lo primero, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Enrique. Gracias. No tardaremos mucho en tener el libro, ¿no? Pues hay un par de detalles con la editorial, pero estarán resueltos enseguida, eso es lo que y próximamente saldrá. Pues el tiempo es suyo. Yo le ruego que me explique usted el libro, que me lo cuente. Yo lo voy a escuchar. Enrique, contar un libro en el espacio corto que tengo es muy difícil, pero lo que voy a hacer es hacer una serie de 5 apartados, donde reseñaré lo que, a mi punto de vista, lo más importante. Con tu permiso, yo les voy a decir a ustedes que tengan mucha atención a lo que va el doctor a contar, porque es muy importante. Es ni más ni menos que una síntesis de la situación de la sanidad en nuestro país, y a su juicio, con la experiencia que su vida profesional le acredita, pues plantear unas soluciones, modestamente, porque él es un hombre modesto, pero en mi opinión muy razonables, y yo creo que podrán tener trascendencia. Su turno. Gracias, Enrique. Bueno, de los 5 apartados comienzo rápidamente con el primero, donde quiero hacer una semblanza de por qué la sanidad española, ya por los años 70 y 80, llegó a ser considerada una de las mejores sanidades del mundo, igualando o incluso superando el National Health Service inglés. Bueno, todo parte allá en Massachusetts, en el Johns Hopkins, donde en la revista, el Journal de allí, ya a finales del siglo XIX decían la necesidad de separar las especialidades quirúrgicas en varios apartados y asimismo las especialidades médicas. A principios del siglo XX instauraron el sistema MIR, una especie de sistema MIR, y a España llegó, gracias al hospital de Asturias, en el año 63. Un año después llega al Hospital Puerta de Hierro de la mano del profesor Segovia Arana, y un poquito después, o por entonces, a la Fundación Jiménez Díaz. En el año 1900, pero claro, ya contábamos con unos excelentes hospitales por aquel entonces. En el año 1978 se instaura el sistema MIR a base de un examen anual que se realiza el mismo día y a la misma hora en todas las regiones, en todas las autonomías de España. De ahí parte la necesidad de que para ejercer en la pública, en España, a partir de esa fecha, necesitas tener 6 años de estudio de medicina, 1 o 2 de preparación del MIR y 4 de especialidad. En el año 1984 pasa lo mismo con los médicos de familia, es decir, al principio los médicos de familia eran médicos que terminaban y ya ejercían, ahora ya no se podía, a partir de entonces. En el año 1986 sale la Ley Básica de Sanidad, promovida por el ministro Ernest Lluch, cuya ley de los 4 principios básicos solamente se ha cumplido el primero, la universalidad. En cambio, la igualdad no se ha cumplido, porque se han establecido 17 ministerios de sanidad, que significan 17 autonomías, y por lo tanto es imposible la igualdad. Tampoco se llevó a cabo la eficacia, porque se ha demostrado, y en las revistas médicas lo tenemos todos los días, de que el 30% de los procesos médicos, diagnósticos o terapéuticos no tienen una explicación, no tienen una fase práctica.
Y por último, la elección de médico es imposible a no ser que tengas dinero y te vayas a la privada. Eso es imposible actualmente. Entonces, en el año 1997 se aprueba una ley de sanidad con el beneplácito de los partidos mayoritarios, donde se promueve el desarrollo de la sanidad privada, que no ha hecho otra cosa que incrementarse a lo largo de los años. De tal manera que en un principio era escatita, en los últimos años un 21% de la asistencia sanitaria está en manos privadas y últimamente ha llegado a un 28% y en la Autonomía de Madrid a un 38%. Y si siguen las cosas mal, llegaremos a revertir la sanidad y una paradoja. Lo que antes era sanidad pública se transformará en sanidad privada, como han hecho los americanos. Es decir, el mundo al revés. Bien, en el año 2013 sale una disposición que obliga a los médicos de sexto de carrera, a los estudiantes de sexto de carrera, a rotar por los hospitales. Y esto es una medida extraordinaria que hace que los médicos, los aspirantes a médicos estén en los hospitales con jornadas de trabajo igual que los médicos y ayudándolos en el desempeño de sus labores. Y de 8 a 13, con lo cual ellos adquieren habilidades, adquieren simpatía, empatía con el enfermo, hacen discusiones sobre casos clínicos y terminan sabiendo perfectamente lo que quieren ser una vez que aprueben el examen MIR. Tengo que decir que el examen MIR es lo que ha hecho avanzar más la medicina. Los médicos en España, los estudiantes de medicina, cuando se licencian, son unos médicos teóricos. Digo teórico porque la práctica todavía tiene muchos defectos. Por eso quiero que esa ampliación de de estudios de medicina, de rotación por los hospitales, se amplíe también al 5º año. Y estos médicos saben de estos estudiantes que necesitan estudiar muchísimo desde primero porque saben que van a competir en el examen para MIR, porque los puestos que ofrece el examen MIR son siempre los 2/3 de los que se presentan. Al principio había incluso 20.000 para una solicitud para unos puestos de 6.000 o 5.000 tan solo. Bien, este es un pequeño resumen de la historia de la medicina en España en las últimas fases del siglo XX y comienzos del XXI. Ahora quiero relatar las causas de la crisis de la sanidad en la que nos encontramos y como no se tomen medidas pronto, me parece que va a ser irreversible y se transformará en la paradoja que dije. Es decir, la medicina privada será la que lleve la pauta y la medicina pública será una medicina que se prestará, como en Estados Unidos, a 5 o 10 millones de habitantes allí y aquí, pues no sé, aproximadamente a 5 o 6, los más pobres. Lo primero de todo es el haber permitido la ósmosis de los cargos públicos sanitarios entre la pública y la privada y haber multiplicado las puertas giratorias, porque los cargos sanitarios son políticos y como los políticos cambian, también cambian los cargos, y es decir, tiene que buscarse el futuro. Al mismo tiempo, ha habido una transferencia de los recursos públicos hacia la privada y también ha habido y está habiendo una transferencia de los enfermos complicados, graves o crónicos de la medicina privada a la pública, de tal manera que eso luego entorpece la eficacia y la efectividad de la medicina pública. Asimismo, no se ha separado la medicina pública o el ejercicio de la medicina pública de la privada, es decir, un médico puede ejercer en las dos. Esto es un error, y este error se demuestra en todas las empresas modernas que no permiten a sus empleados que ejerzan en otra empresa diferente. ¿Por qué? Primero, porque tienen más tiempo libre, tienen mejor formación, tienen una mayor eficacia, tienen una conciliación familiar y cometen menos errores. Y en el caso de la medicina hay menos absentismo, hay también menos evitación de tareas difíciles y una selección de pacientes a la privada y una transferencia de los mismos e incluso dicotomías, que es lo típico que había en la medicina en el siglo XIX. Aparte de eso, la segunda razón importante es que los presupuestos están congelados, de tal manera que actualmente es un 7,5% del Producto Interior Bruto lo que se dedica a medicina, cuando las naciones europeas es superior. Y en Estados Unidos está creciendo y está llegando a un 17%. Pero es que además está mal distribuido, porque actualmente el presupuesto de sanidad se gasta un 25% en fármacos, un 62% en los hospitales y un
14% en la medicina familiar, que es la que más falla, porque la han abandonado y tengo la sensación de que quieren acabar con ella, porque no veo otra explicación. Esta medicina familiar, que tenía un presupuesto de un 25%, ha bajado a un 15%. La otra razón es la falta de recursos humanos. Estos recursos humanos hay que distinguir entre hospital y medicina familiar. La medicina familiar tiene una ratio de 0,85, cuando la media europea es 1,05. Es decir, yo calculo, lo he leído, que se necesitarán mínimo 3.000, 4.000 médicos de familia para acabar con este déficit. Pero es que además los médicos, las enfermeras, tienen una ratio de 0,5 comparada con la ratio de 0,8 europea. Solamente hay una autonomía, que es Navarra, que tiene un poquito más de la media europea, pero los peores son Pontevedra, Orense y Zamora. En cuarto lugar, diría que la gestión ha sido totalmente y se mantiene ineficaz. Es decir, todos los hospitales son parecidos. Hay un gerente que, en lugar de ser un gestor, es un comisario político, que depende del gobierno, de la autonomía. Este comisario político es lo mismo que ocurre en Corea del Norte y en Cuba, y en España, por supuesto. Es así. Este nombra una serie de ayudantes, y yo a veces me pregunto, ¿por qué tantos ayudantes? Por ejemplo, en el hospital de aquí, los despachos médicos de gestión son 18. Me parecen exagerados. No recuerdo en mis 40 años de ejercicio en este hospital que algún gestor haya venido y me haya preguntado: oye, Manuel, ¿qué necesitas? ¿Qué ocurre? ¿Cómo piensas? ¿Qué crees tú que debemos hacer? Jamás ha ocurrido eso. Y luego, los jefes de servicio normalmente son elegidos un poquito por las afinidades políticas o bien por las afinidades de dulzura, de que van a obedecer a los gestores. Luego hay otro defecto básico, que es que en lugar de haber un Ministerio de Sanidad fuerte, que rige toda la sanidad de una manera equitativa para todo el país, resulta que existen 17 ministerios de sanidad que se reúnen en lo que llaman un consejo interterritorial, que lo único que hacen es discutir lo mismo que hacen los diferentes partidos políticos en el Congreso todos los días. Es decir, resoluciones iguales para todas, ninguna. Y después quiero llamar la atención sobre el peligro de que desaparezca la asistencia primaria. He dicho que los presupuestos son bajísimos, un 14 cuando inicialmente era un 25, habrá que volverlo a subir. También los recursos son bajos, posiblemente se necesiten 4.000 o 5.000, pero ¿cómo los vamos a conseguir? Si el año pasado, por ejemplo, en el examen MIR quedaron 200 puestos para médicos de familia vacantes, y cada año se calcula que unos 50 abandonan, porque no están contentos con la manera de ejercer la medicina actualmente en los centros de salud. Por otra parte, no tiene gestión propia, y luego después tiene un exceso de trabajo que pasa de las 1.200 cartillas por médico, y también el número de pacientes que ven no les permite dedicar a cada uno más de 5 minutos, cuando lo que debieran ver son 35, lo máximo, y están viendo 50 y 60, y luego haciendo sustituciones por la tarde y otros compañeros que están de baja. Por otro lado, no tienen la posibilidad de pedir todos los estudios que deben realizar, y bueno, pues la burocracia que les absorbe el 60% debiera terminarse con ella. Y luego existe algo más, que es que no tiene prestigio social y se les ha robado su puesto en las facultades de medicina, que debe recuperarse. Bien, dejo este apartado para pasar a la enseñanza de la medicina. La enseñanza en las facultades prácticamente está como cuando yo hice medicina en la Facultad de Santiago, es decir, está anclada en el siglo XX. Es cierto que tienen medios, pero es cierto que tienen pocas prácticas, no están tutorizados lo suficiente y tienen demasiadas clases presenciales. Y comparado con las facultades de medicina privadas, hay un abismo. Las facultades de este país son 46, de las cuales 11 son privadas. Resulta que la ratio bueno sería una facultad por cada 2 millones de habitantes, y aquí sale una facultad por cada millón. Pero tengo que decir que las facultades privadas son muy buenas y están basadas en la enseñanza que mejor se realiza, que es la de Canadá. En Gerona también lo hacen muy bien. Entonces yo resaltaría la facultad privada de Deusto, de los jesuitas, donde el estudiante accede con una nota de corte de 8, cuando en las facultades públicas lo mínimo sería un 13.
Ahora bien, deben llevar en el bolsillo 15.000 euros anuales, pero a cambio reciben una formación médica extraordinaria, con unos tutores que tienen pocos grupos, con muchas prácticas, que pocas clases presenciales, y sobre todo con la particularidad de que pueden acceder a intercambios con el extranjero. Lo mismo ocurre en la Universidad de la Sorbona de Madrid, donde los estudiantes no son obligados a las clases, saben los libros que tienen que estudiar, de los cuales se van a examinar, y realizan muchas prácticas de tal manera que los estudiantes, cuando alcanzan el tercer o cuarto curso, pueden convalidar estudios y ser enfermeros, con lo cual ya empiezan a ganarse la vida y siguen estudiando medicina. Luego hablaría de un monopolio, el monopolio del medicamento. No entiendo cómo todavía las farmacias tienen la particularidad de vender unos medicamentos un 20-25 más caros de los que son en realidad. Si estos medicamentos se expedieran en las farmacias de los centros de salud o de los hospitales, nos ahorraríamos un 20-25%, que significa un 6% del presupuesto de sanidad. Imagínense ustedes lo que sería un 6% de ahorro invertido en la investigación española, que como sabemos, nuestros investigadores, que son célebres en todo el mundo, escapan porque no tienen los medios de trabajo. Es decir, los presupuestos de investigación es un poquito superior a la mitad de lo que tienen en Europa. Bien, terminado las causas, puede haber más de la crisis de la sanidad, me paso a las soluciones que a mi entender hay que tomar enseguida. Venga, te lo voy a hacer. Opine sobre lo que, según usted, lo que había que hacer. Bien, lo primero sería un pacto de Estado. Un pacto de Estado que se realizaría entre los médicos exclusivamente, representantes de médicos y los representantes de los principales partidos políticos, sin la ayuda de los sindicatos y sobre todo los colegios de médicos, que es una institución medieval que no entiendo cómo sigue ahí, puesto que lo único que hacen es recaudar fondos de los médicos para recibir el permiso de ejercer. Yo me pregunto quiénes son ellos para saber si yo puedo ejercer o no. En tal caso el Ministerio de Sanidad, pero no ellos. Segundo lugar, en este pacto estatal se abogaría también por la separación de la medicina pública de la privada. Es decir, un médico o ejerce en la privada o en la pública, pero no las dos. Y luego, ya sin quitar la importancia, elevar los presupuestos de sanidad, subir el coeficiente del Producto Interior Bruto desde un 7,5 aproximándose, yo no digo a los americanos que andan cerquita del 17%, pero subirlo, ponerlo por lo menos a nivel europeo, aumentar los recursos humanos, pero solamente en los médicos de familia, porque los especialistas de hospital la ratio es 3,9, cuando en Europa es 3,6. Es decir, que hay demasiados especialistas, pero sobran de unos, faltan de otros y están en el lugar que no deben estar. Es decir, hay que reordenarles y redistribuirlos. Lo que sí falta ahora mismo son especialistas de radiología, de anestesia y de psiquiatría sobre todo, donde tenemos, creo que leí, una sexta parte de lo que tiene en Europa. Y este año la primera promoción que sale de psiquiatras infantiles, lo cual a mi punto de vista parece vergonzoso. Luego había que crear la especialidad de médicos de urgencias, que es fundamental. Solamente Chipre y España carecen de esta especialidad. Y crear la especialidad de genética. Ángel Carracedo, al que le tarda en dar el príncipe de Asturias, ya lo ha dicho. En el siglo XXI hay que enseñar genética y debe haber una cátedra de genética en las facultades. Y asimismo la especialidad de infecciosos. Bien, respecto a la gestión es importantísimo. He dicho al principio que significa totalmente. El gestor debe ser elegido porque es un buen economista con muchos conocimientos de medicina hospitalaria, pero debe ser elegido sin ninguna afinidad política, en lo posible. Y tiene que tener un presupuesto del que rinde efecto todos los años. Si ese presupuesto lo cumple y lo hace bien, se lo aumentará. En caso contrario, se le reducirá o bien se despedirá a este gestor. Este gestor además debe estar ayudado por un médico, por un director médico elegido entre todos los médicos del hospital, una directora de enfermería elegida de igual manera y un jefe de estudios que se encargará de la docencia y de la investigación, elegido de la misma forma.
Luego los jefes de servicio deben ser elegidos entre los miembros del servicio, pero no para siempre, sino en periodos de 4 o 8 años. Y además debe optarse por una carrera profesional según la categoría del médico, según su responsabilidad, según su formación, según su investigación, según su docencia y según su empatía y el trato a los enfermos. No puede recibir todos la misma nómina. Esto es imposible. Va contra los fundamentos incluso de la empresa privada. Y se me olvidaba algo que en este momento no me sale, pero lo importante aquí es salvar, bueno, recuperar la... Perdón, se me olvidaba recordar que el doctor, como ven ustedes, está recordando un poco lo que es su libro. Ese libro que desgraciadamente no lo tenemos en este momento porque ha habido un problema de imprenta y está retrasado el proceso creativo, vamos, industrial. Por eso le vemos al doctor un poco como intentando explicar lo que no tiene aquí, pero en fin, yo creo que es suficiente conocer su explicación, que está siendo muy detallada y en mi opinión convincente. Gracias a usted he estado tan interesado que quería saber cuánto duraba y no miro el reloj ni al empezar. O sea que ya cuando llegue el montaje lo miraré y si hay alguna cosa que no quepa le consultaré a usted antes de quitarla, pero que no, porque yo me he quedado con la boca abierta, me he quedado, además como estoy siendo víctima de esos problemas porque me diagnosticaron, me mandaron una prueba en el mes de agosto, no me la hicieron hasta octubre. Cuando me la hicieron resulta que me dijeron desnúdese y cuelgue la ropa, y cuando fui a colgar la ropa se cayó la percha porque estaba puesto con el sistema pues del doctor Marañón previo, yo no sé de quién, ¿cómo se llamaba el que siempre habla, el del juramento hipocrático, no? Pues yo creo que era Hipócrates el que me había mandado a mí que colocara. La verdad es que no sé de dónde viene el juramento hipocrático, yo no lo juré. ¿No lo juró? No lo juré, ni falta que hace. Pues bueno, el sentido común me dice pues lo que tengo que hacer, y creo que lo he hecho desde una pequeña confidencia. Le invitaré con mucho gusto a que venga a mi modesta casa y verá que tengo una enciclopedia de la medicina, que no sé para qué me la regaló una de mis hijas, y sí tengo una nieta que es doctora en cosas de señora y que está trabajando. Estuve en el MIR en Gerona no sé cuánto tiempo y ahora tiene una plaza, pero le falta que aprobar la parte, es un examen que ha dado suficiente, pero todavía no tiene plaza fija por la cosa del idioma, porque también eso es otra facilidad, que según que cada autonomía tiene que ser bilingüe o trilingüe. Doctor, muchas gracias y esperamos que se den cuenta y que con independencia de un partido o del otro, que no tiene nada que ver con esto. No, Enrique, no tiene que ver. Es una decisión que tenemos que tomar los médicos, ahora o nunca, claro. Si no es tarde. Y los políticos da igual de qué signo sean, claro. Tienen que hacernos caso. Pues sí, por supuesto que sí, pero aquí lo sabe. Bueno, pues nada, seguimos en el programa. Gracias, doctor. De nada, ya ha sido un placer. Bueno, pues esta semana las novedades han sido, en primer lugar, de Fernando Aramburu, Hijos de la Fábula. 2 jóvenes exaltados se marchan al sur de Francia para convertirse en militantes de ETA. Esperan instrucciones en una granja de pollos, acogidos por una pareja francesa. Pero la banda de ETA ha decidido solicitar el cese de la actividad armada. En segundo lugar, el editorial Faguara, de Claudia Piñeiro, El tiempo de las moscas. Mujeres estafadas por un hombre hay muchas, pero repudiadas tanto por la madre como por la hija, no tantas. Y por último, el último libro de Javier del Castillo, El cuco de cristal. Un trasplante de urgencia, un donante lleno de secretos que esconden los latidos de tu corazón. Y estas son las novedades de esta semana.
Bueno, esta semana vamos a recomendar una novela que nos acaba de llegar, que es La comadrona de Berlín, una novela histórica con misterio y romance en el Berlín de la década de 1920. Como libro de adultos, El gato que me dijo te amo, de Eva Polansky, en editorial La Esfera de los Libros. Para la felicidad, el coraje, la sabiduría y sí, también para el amor, tuve buenos maestros, y todos eran gatos. Para niños de 7 a 11 años, este librito que es Sé tú mismo. ¿Por qué ser como eres? Aceptar las emociones y mostrarlas aunque seas diferente, reconocer tus mejores cualidades y brillar con tu personalidad. Y es el libro que recomendamos esta semana. Bueno, y como libro infantil vamos a recomendar un libro muy gracioso que es Detectives extraescolares, editorial Destino. Eres un buen detective, observa los dibujos, sigue las pistas e investiga el caso. Forma parte de los detectives extraescolares y resuelve el misterio.